¿Cómo están mis amigos del Club del Preuniversitario? Hoy vamos a hacer un video que va a tratar sobre los ángulos 37 y 53. Muchos ya se estarán dando cuenta de dónde salen estos ángulos. Pues sale de un triángulo que se llama el triángulo sagrado. El triángulo egipcio lo llaman otros. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre los triángulos. Esto ya lo hemos llevado en colegio. Bueno, hay varios tipos de triángulos, los que más reconocemos: el triángulo rectángulo, el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, y hay otro triángulo que, bueno, solo para mencionar, es el triángulo escaleno, ¿no? ¿Cuál es su característica? Pues que ningún lado es igual y ningún ángulo tampoco es igual, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre el triángulo rectángulo, que tiene una particularidad. Vamos a pasar por acá. El triángulo rectángulo viene de, su nombre adopta de un rectángulo básicamente. Ahí tenemos un rectángulo. Ahora, la característica de este rectángulo es bastante obvia, que sus vértices forman ángulos rectos. Cuando digo ángulo recto, quiere decir que son 90 grados. Muy bien, hasta ahí todo bien, los cuatro lados. Ahora imaginemos que yo voy a dividir este rectángulo en dos y lo voy a hacer partiéndolo de este vértice hasta este otro vértice. Entonces vamos a tener dos triángulos, uno arriba y uno abajo, pero nos vamos a concentrar en el triángulo de abajo. ¿Qué particularidades tiene este triángulo? Pues como sale de un rectángulo, uno de sus ángulos interiores vale 90. Y aquí se nos forma otro ángulo y aquí se nos forma otro ángulo. A esos ángulos les podemos poner un nombre. Ahí está. Le podemos poner el ángulo alfa y el ángulo beta. Se utilizan estas letras griegas, ¿ya?, para los ángulos, ¿ya? También se utilizan otras letras como tita, phi, etcétera, ¿no? Con el transcurrir del tiempo va a ser más familiar y para nosotros ese tipo de letras. Muy bien. Ahora, cabe resaltar de que hay una ley, más que una ley, es como una fórmula de que dentro de un triángulo todos los ángulos interiores, ya este ángulo de 90 incluido, voy a borrar el que está allá afuera, y ahí está, la suma de los ángulos dentro de un triángulo debe sumar siempre 180. Entonces 180 debe ser igual a ¿qué? A 90, en este caso de este triángulo rectángulo, más alfa más beta. No sabemos cuánto valen alfa y beta, pero sabemos que si los sumamos me debe dar 90, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque 90 más 90 me tiene que dar 180, ¿no? Entonces, vamos a dibujar este triángulo, lo vamos a volver más chiquito y lo vamos a poner por ahí. Y lo voy a dibujar ya separado del rectángulo. Acá, ahí. Vamos a concentrarnos en el ángulo alfa inicialmente. Aquí está mi ángulo de 90 y aquí está el ángulo alfa. Sabemos que también está el beta. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los nombres que se les da a los lados del triángulo, que son tres. Al lado más largo, ¿cuál sería el lado más largo? El que está al frente del ángulo recto. Este lado, de aquí hasta aquí, se llama hipotenusa. ¿Por qué hipotenusa?
Bueno, hipotenusa significa tensado, y eso ya viene desde los egipcios, y les voy a comentar por qué un poquito más adelante. Ya, los otros dos lados que restan, vamos a fijarnos en el ángulo alfa, y el ángulo me va a decir que el lado que está al frente del ángulo, o sea este que estoy poniéndolo en verde, estaría al frente. A ese se va a llamar cateto opuesto, y lo voy a escribir acá. Listo. Y al lado que falta, que sería el de abajo, ¿no? Este de acá, que lo voy a pintar de azul, es el lado que está al lado del ángulo, está tocando el ángulo prácticamente en este punto. Ese se va a llamar cateto adyacente. Muy bien. Esos son los nombres que tiene un triángulo rectángulo. Ahora, esto puede cambiar. La hipotenusa en sí no va a cambiar, siempre va a ser la misma porque solo hay un lado largo. ¿En qué sentido va a cambiar? En que si yo me dibujo otro triángulo, digamos que es el mismo, no otro, el mismo, pero ya no voy a considerar el ángulo alfa, sino voy a considerar el ángulo beta. Para este ángulo beta, el cateto opuesto va a ser el que está al frente y va a ser este de acá. ¿Verdad? Y el que está al lado va a ser el cateto adyacente. Y la hipotenusa les dije que no cambia. Ahí está. Entonces, para cada ángulo, según cambie el ángulo, los catetos van a ir cambiando. ¿Está bien? Antes se llamaba adyacente el de abajo, ahora el que está en forma vertical es el adyacente. Yo creo que se entiende, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos puesto estos nombres? Porque nos va a servir para poder determinar la función trigonométrica. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a las funciones de seno, coseno y tangente. ¿Está bien? ¿A qué es igual seno, coseno y tangente? Vamos a poner una fracción aquí, que es como una división. Y el seno, esto es necesario que se aprendan así de memoria. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual. La hipotenusa desaparece en tangente. Solo son catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso debe memorizarse. Tal vez algunas maneras de memorizarse es viendo de que en seno y en coseno, en ambos casos la hipotenusa está en el denominador y en tangente no aparece la hipotenusa. Otra manera de acordarnos es que el seno siempre está relacionado al opuesto, como acá en el ángulo, el cateto opuesto siempre está al frente, al opuesto, ¿no? Y el coseno
siempre está relacionado al adyacente, como en el triángulo acá, que está al lado del ángulo adyacente, ¿no? Tal vez otra más para acordarnos sea de que tangente, según la función trigonométrica que van a ver en matemáticas, es igual a seno sobre coseno. ¿Y qué vale seno? Vale lo que está aquí. Y coseno vale lo que está aquí. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, simplificando, hipotenusa se elimina y nos quedaría esto, cateto opuesto sobre adyacente. Ahora hagamos un pequeño ejemplo con un triángulo, porque hasta ahí es básicamente un poco de teoría, ¿no? Vamos a ponerlo esto por acá, ahí. Imaginemos que tenemos un triángulo, aquí voy a ponerlo, el cual el ángulo alfa, y ya tenemos el dato de sus lados, digamos que son en metros, que este vale 3 metros, esto vale 4 metros y esto vale 5 metros. Sabemos que este ángulo de aquí vale 90. Eso ya lo sabemos porque es un triángulo rectángulo. Hallemos las funciones de seno de alfa, a qué será igual. Según nuestra fórmula, aplicando para seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí vamos a poner opuesto sobre hipotenusa. Y para este ángulo de acá, el alfa, el opuesto va a ser el lado que está vertical, que está al frente. ¿Y cuánto vale ese lado? Vale 3. Dice que sobre hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa en este triángulo? El lado más largo, que vale 5. Por lo tanto, el seno de alfa había valido 3/5, ¿no? Vamos a hacer un poco más rápido para la función coseno. Aquí es igual coseno. Ya empiecen a memorizarse. Va a ser adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente en mi triángulo? Pues el que está al lado del ángulo, que sería este, ¿no? 4 metros. Entonces vale 4 y la hipotenusa no cambia, es el lado más largo, que vale 5. Gráficamente se nota el lado largo, aunque no tengamos un valor, ¿no? Y por último, tangente del ángulo, que es igual el opuesto sobre adyacente. ¿Y eso que es igual? ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 3. Y el adyacente vale 4. Es todo. Ahora vamos a ver por qué este triángulo de acá, que ya lo he puesto con esos valores por un motivo, este triángulo de acá, se llama el triángulo sagrado o el triángulo egipcio. Imaginemos que tenemos una cuerda de 12 metros. Acá vamos a dibujar. Tenemos nuestra cuerda de 12 metros. Digamos que es esta. Y vamos a empezar a doblarla. A los 3 metros vamos a doblarla con un ángulo de 90 grados. Ahí. Esto vale 3 metros. 90 grados. ¿Cómo? Con una escuadra, con lo que sea. Luego contamos 4 metros. Después que hemos doblado. Ahora, ¿cómo vamos a saber que este ángulo va a ser 90 grados sí o sí? Que después de 4 metros todavía me sobra, ¿no? Me sobra cuerda. Esa cuerda que me sobra
lo voy a unir la punta, esta punta, con este extremo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un triángulo, ¿no? Ahí está, los extremos los he unido acá. Lo que me sobraba en cantidad de metros era 5 metros. Ahora, estas esquinas yo debo estirarlas lo más que pueda en este sentido. Lo más que se pueda. Si yo hago eso, me aseguro de que este ángulo quede 90 grados. Y este ángulo de acá sea 37 grados. Y este ángulo de acá sea 53 grados. De ahí es que salen esos ángulos 37, 53 de un triángulo que tiene estas proporciones 3, 4, 5. No es muy difícil de acordarse. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando vean un triángulo de ese tipo que sale en el examen, por decir, ahí, y no les dan para nada los lados, solo les dicen que esto es 37. Basta que solo les den ese ángulo, ustedes ya saben que esto vale 90 y que la suma de todos los ángulos que están dentro vale 180. El complemento va a ser 53, ¿verdad? Y si ya tienen esa relación de ángulos, van a saber que el lado más cortito del triángulo tiene un valor de 3. El siguiente va a tener un valor de 4 y el más largo va a tener un valor de 5. Tal vez no tenga esos valores exactos, pero también puede ser un múltiplo. Puede ser 30, puede ser 40, 50, etcétera, ¿no? No solo sus múltiplos de 10, sino que puede valer este 15, este 20 y este 25. Igual se va a cumplir porque sería solamente relación de escala, ¿no? Pero suficiente con que nos acordemos 3, 4, 5. El lado más corto 3, el que sigue 4 y el más largo 5. Y en los ángulos igual. Sabemos que un ángulo más obtuso o más cerrado vale menos que un ángulo más abierto. Y ahí van a saber cuál es el que vale 37 y cuál 53. Entonces les presento ahora sí por qué se llama el triángulo egipcio. Pues porque los egipcios ya sabían de este triángulo y lo utilizaron. ¿En qué lo utilizaron? Lo utilizaron en la construcción de sus pirámides, las famosas pirámides de Egipto o de Giza, ¿no? Estas pirámides están construidas bajo este triángulo. Ahí está el triángulo que mantiene esa relación de 3, 4, 5. Nosotros ya sabemos qué ángulos tienen, ¿no? Aquí muestra el ángulo alfa. ¿Cuánto estaría valiendo el ángulo alfa? 53, ¿no? Ahí está. Ellos agarraban una soga y proporcionalmente hacían esas medidas. Cada uno de estos nudos tiene la misma distancia una de la otra, ¿no? Entonces lo que hacían era agarrar, medir, ellos usaban sus codos o alguna medida y realizaban este triángulo. ¿Para qué? Para tener un ángulo exacto, ¿no? Ahí está, lo estiraban por sus vértices, varias personas, 3 en cada vértice uno. Nosotros hicimos con metros, ¿no? Ellos qué medida habrán utilizado, pero la proporción es esa, la misma, ¿no? Lo que se hace agarrar se agarra una cuerda y se le estira de sus, podríamos decir, de sus esquinas, ¿no? De tal manera de formar este triángulo
y eso les aseguraba de que estaban construyendo a un ángulo de 90 grados perpendicular, exactamente perpendicular. No utilizaban escuadras grandes, nada por el estilo. Era suficiente para ellos. Ahí está, para demarcar lo que es, y se puede utilizar, ¿no? Hoy en día ya con las herramientas, con el flex o con algún metro pueden realizar eso y tienen lo que es un ángulo recto perfecto. Por eso es que se llamaba el triángulo egipcio, el triángulo sagrado. Es un método, ¿no? Eso es todo, amigos, sobre estos ángulos 37 y 53. Entonces hemos aprendido sobre seno, coseno, tangente también. Se utiliza mucho, ya les dije, en la descomposición de vectores, ya sea en cinemática, incluso en dinámica también se lo emplea. Entonces es recomendable para ustedes que la tengan muy clara sobre estos dos ángulos y sobre las funciones trigonométricas y de dónde sale. Espero que estén bien, hasta luego.